Si tuviera que resumir mi historia, tal vez tendría que comenzar diciendo que la representación de la canción inmortalizada por Mercedes Sosa podría definirla de una muy buena forma como la cigarra. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano puñal que me mató tan mal y seguí cantando. Esa es la realidad de muchos de los neurodivergentes que tenemos que vivir con un masking durante muchos años. Mi masking me rompió el corazón. Cuando yo tenía tan solo 12 años sufrí un infarto de miocardio, algo absurdo, extraño, diferente para muchas personas, especialmente para mí como médico desde el punto de vista clínico. Takotsubo o el síndrome de corazón roto implica esa angustia que la persona vive y experimenta síntomas similares a los de un infarto. Y esa realidad se transmitió y se revivió más de una ocasión. El masking con esa necesidad de tratar de ser alguien que no somos, tratar de convertirnos en una persona en la que no hemos sido para poder encajar dentro de ese llamado mundo normal. Esa es una de las cuestiones que muchos de los neurodivergentes vivimos. Yo con 2 años y medio aprendí a leer y fue como una gran sorpresa para los que estaban a mi alrededor, pero para otros fue una situación muy compleja, especialmente para el ex marido de mi madre, que pensaba que yo era un bicho raro o algo diferente y que debía esconderse o ocultar. Por esa condición de que yo podía leer, que cómo podía hacerlo con 2 años y medio si nadie me había enseñado. Esas son muchas de las preguntas que nos enfrentamos día a día las personas que nos dedicamos a escuchar a niños y a familias neurodiversas. En mi caso, mi posibilidad de hablar, de preguntar, de indagar, ha seguido desde ese tiempo hasta ahora. Eso me llevó a formarme. Mi corazón roto siguió estando así durante un tiempo y fue tanta mi aflicción que en una de esas ocasiones pasé durante grandes semanas que se convirtieron en meses en coma. Comas inducidos porque mi corazón no soportaba, no se sostenía. En uno de esos momentos el médico habló con mi familia y lo recuerdo muy bien como si fuera hoy cuando le dijo a mi madre y a mi abuela dejarle morir. O sea, ya no es momento de continuar en esta dirección porque está sufriendo mucho. Y si les hubieran hecho caso tal vez mi familia, si tal vez se hubiesen quedado con esa mirada reduccionista del médico, hoy no podría estar hablando con vosotros. Mi abuela, que era una persona que tenía un temperamento impresionante, se volteó, cogió a ese médico y le dio un golpe y que todavía resuena en mi cabeza cuando ella le dijo, él todavía puede seguir luchando. Usted tiene título de médico, pero no de Dios. Y esa ha sido mi filosofía. Estudié medicina, me he formado en los diferentes lugares del mundo para convertirme en un médico que esté cercano a las personas, recordándome que yo tengo una profesión preciosa, pero que jamás voy a ser Dios, que voy a tener la posibilidad de ver y de buscar alternativas donde otros no las encuentran. Así mi carrera me llevó a estudiar medicina alternativa y complementaria también, alejado de la medicina tradicional que ya había conocido, a un lugar tan diferente como fue Colombo en Sri Lanka. He tenido la posibilidad de recorrer el mundo estudiando y aprendiendo de diferentes personas. Eso me familiarizó con el mundo de la psiconeuroinmunología. Aprendí la relación entre los diferentes ejes, el intestino, el cerebro, cómo todo eso se combinaba y había una razón de ser, que solamente representaba nuestra genética el 2% y el 98% restante eran factores epigenéticos. Eso que mi abuela explicó burdamente al médico era que la epigenética podíamos cambiarlos, que habían factores ahí que no se estaban observando para poder cambiar mi realidad. Y eso ha sido parte de mi búsqueda durante toda la experiencia de vida. Mi trayecto como investigador, como médico, se ha centrado en buscar soluciones. Cuando alguien dice no es posible, tu diagnóstico llega hasta aquí, es porque hasta ese momento es lo que conoce.
Yo busco más allá. No me quedo con la primera impresión. Como decía Albert Einstein, tú buscas la primera, la segunda aguja en el pajar y hay que buscar la tercera, la cuarta, la quinta y a veces la 20ª opción para poder encontrar una respuesta. Hoy puedo decir que doy gracias a la vida por haberme hecho neurodivergente, por abrazar esa neurodiversidad y por reconocer que esa neurodiversidad me ha hecho comprender la vida de una manera distinta. Ya no vivo simplemente pensando en mis patologías, en mi condición, en la sensación de que a veces el mundo me aplasta y que siento más que el resto o que percibo más que los demás, sino que me doy cuenta que mi vida se expresa como un cuadro de Picasso o un cuadro como el Guernica, que nos muestra cómo podría un representante de un cerebro neurodivergente explicar una situación de dolor, una situación hostil. Yo busco formas para poder entender que nuestro cerebro es un cerebro mosaico. No es un cerebro con líneas específicas de la misma forma en que todos esperamos que se dé esa falsa normalidad, sino que buscamos respuestas distintas. Allí donde otros no lo buscan, a donde otros no las encuentran. Y esa es una de las cosas que me llevó a seguir aprendiendo al cabo del tiempo. Pero creo que las pruebas no fueron suficientes. Hace alrededor de 12 años estábamos en Portugal, mi socio y yo, desarrollando áreas que tenían que ver con el desarrollo personal, la empresa, las personas, pero la vida deparaba algo distinto. Era un día frío y yo me acerqué a la chimenea para poder buscar un poco de abrigo después de un día de lluvia. Y en ese momento me di cuenta que algo ocurría. Todo lo que estaba viendo alrededor era como blanco, no podía distinguir lo que estaba pasando, pero no podía hablar y no podía sacar esa voz. No podía expresarme ni decir lo que estaba sintiendo, era como si todo me paralizara. Y en ese instante mi socio me habla y era como si estuviera lejos de mí. No sabía lo que estaba ocurriendo, pero lo que estaba pasando realmente conmigo era un accidente cerebrovascular. Ese ictus me quitó lo que para mí era lo más preciado hasta ese momento, de lo que yo me sentía orgulloso, mis idiomas. La capacidad de poder relacionarme con personas en diferentes lenguas, de comprender su realidad, desapareció. No podía expresarme, no podía decir, no podía compartir aquello que yo estaba sintiendo. Al cabo de unos minutos fue mucho más difícil. Él se me acerca y yo le digo, ¿dónde estás? Y estaba frente a mí. Y intenté llevarme el dedo a la nariz como una maniobra neurológica para saber qué ocurría en mi cerebro y mi mano viajaba a cualquier lugar menos a mi nariz. Todo eso me hizo volver a empezar. Fue un reinicio otra vez de mi cerebro y tuve que aprender a caminar, aprender a hablar, encontrarme con una hemiparesia, con una afasia, con una serie de complicaciones y con un diagnóstico demoledor desde el punto de vista neurológico. Esa condición que yo tenía desde pequeño que me estaba atrayendo problemas coronarios, ahora no había llegado al trombo al corazón, sino que había subido un poco más arriba y había llegado al cerebro. Tuve que aprender a hacer lo que yo ya sabía hacer. Tuve que volver a hacer las mismas cosas que antes y lo más difícil, comenzar a andar. De todas estas cosas, lo más complejo fue atarme los zapatos. Será difícil, mis amigos cuando se enfadan conmigo me dicen, Hernán, te vamos a regalar zapatos con cordones, porque me tardé casi 4 años en poder atarlos. Esa fue una de los desafíos que me enfrenté, pero hoy puedo decir de forma tranquila y muy orgulloso de eso, es que ahí es donde estuvieron mis amigos. Mis amigos, aquellas personas que me demostraron que pese a todas las dificultades, estaban ahí. Algunos que hablaban mi mismo idioma y otros que no. Yo tengo un gran afecto por la comunidad brasilera, especialmente por mis amigos de Brasil que decidieron que yo podía perder cualquier idioma menos su lengua. Por eso fue uno de los idiomas que incorporé y que se ha mantenido a través del tiempo. Entonces,
Creo que ese espíritu de lucha, de buscar soluciones donde otros ven problemas, es una de las cuestiones que caracterizan al neurodivergente. Romper el corazón o romper nuestro cerebro es algo que podemos experimentar cualquiera, neurotípico o neurodivergente, pero a buscar soluciones, salir de ese espacio es algo que podemos hacer distinto. Así nace Isora Neurociencia. Isora Neurociencia nació de ese ictus como una búsqueda de solución para mí, una forma de escapar de eso que era ese conflicto de no poder hablar en diferentes idiomas. Pero aprendí a hablar un idioma que no conocía hasta ese instante, que era el idioma de la neurodiversidad. Hasta ese instante yo no sabía que tenía una neurodiversidad. Yo no sabía que era una persona que tenía autismo. Me habían dado otros diagnósticos como altas capacidades, incluso me dijeron que tenía síndrome del sabio por mi coeficiente intelectual. Pero ahí descubrí que yo había vivido con una máscara toda mi vida y mis somatizaciones y mis enfermedades eran por tratar de vivir un personaje, por tratar de ser alguien que los demás esperaban que fuera y actuar como los demás esperaban, y esa fue mi gran somatización. O puedo decir con orgullo que puedo ser Hernán. Puedo ser el doctor Serna para algunos, pero principalmente soy Hernán, especialmente en un espacio como este, la comunidad, con Aspica, con mis amigos y con personas neurotípicas y neurodivergentes que nos llevan a crecer. Isora Neurociencia se transformó en un espacio de investigación donde trabajamos para integrar el lenguaje, para poder hacer que aquellos que no podían transmitir su voz lo hicieran, para poder investigar sobre la estimulación neurosensorial y los efectos que eso tuvo conmigo. Yo fui el paciente cero. Todo lo que se hacía en Isora se implementaba conmigo para buscar soluciones para mí. Pero en esa búsqueda comenzamos a apoyar a otras personas. Jamás pensé que iba a poder trabajar con niños. Mi visión era de un cirujano que se enfoca en adultos. Y esa fue una nueva forma de aprender, el regalo de la vida, de poder trabajar con niños, de descubrir cómo la plasticidad cerebral, esa neurogénesis se daba en ellos de una forma mucho más fácil. Ver las sonrisas de sus padres, la sorpresa de sus abuelos cuando comenzaban a hablar después de un programa de estimulación neurosensorial. Después incorporamos con el tiempo la epigenética, cómo cambiando factores nutricionales podíamos hacer grandes innovaciones. Así llegó una investigación que llevamos durante largos años con la Universidad Politécnica de Valencia para aprender nuevos idiomas como si fuera una lengua materna a través del sonido que hacía nuestra voz. Como nuestra voz podía estimular nuestro cerebro, nuestro lóbulo prefrontal, como podíamos integrar esos dos hemisferios. Y ambos mundos se comenzaron a unir. Ya no era el Hernán que era el médico por una parte y el paciente enfermo o con una discapacidad por otro lado, sino que era la amalgama, la conexión de ambas cosas. Y eso me ha permitido sentirme cada día más libres. Yo tenía terror de enfrentarme a una cámara. Yo no podía mirar a la cámara como hoy lo estoy haciendo porque me asustaba. Todo eso era nuevo. Pero encontré personas como Rita Hernández que me mostraron que se podía hacer posible. Y como decía el gran terapeuta Moshe Feldenkrais, vamos a tratar de que este mundo se pueda hacer lo imposible posible, lo posible fácil y lo fácil elegante. Y esa es la demostración de muchos de los pacientes que yo tengo hoy repartidos por los diferentes lugares del mundo. Mi misión y la de Isora es la de poder acercar nuestra capacidad para que podamos ir a un lugar más, a un espacio más allá de lo que pensábamos como posible. Los neurodivergentes vinimos para poder sostener nuevas vías de comunicación, para crear nuevas fórmulas de relacionarnos con el mundo, no para poder hacer que el mundo trate de adaptarse a nosotros, sino que para que esto sea un baile, una danza donde podamos comprendernos y dejar de vivir tras las máscaras, dejar de vivir bajo el masking que tantas veces nos atormenta y nos cansan. Hoy es ese momento, esa reflexión que hoy hago con vosotros
es para que comprendamos que no importa si hemos pasado por una patología, por una situación de salud muy compleja o simplemente hemos rehecho nuestra vida o es tu primera palabra, o si tu hijo hoy no puede hablar, o si para algunos tiene un diagnóstico que es irreversible. La ciencia nos dice como investigadores que lo que no era posible ayer puede ser posible mañana. Y esa es la búsqueda incansable que tanto Isora Neurociencia como Aspica tenemos. No queremos quedarnos con un no como respuesta, que esa sea la última opción, que no haya posibilidades más allá. Cuando alguien te dice que el cielo es el límite, recuerda que todavía hay huellas en la luna. Vamos a explorar el conocimiento del cerebro. Vamos a entender cómo podemos hacer esos cambios para no convertirnos solamente en alguien que lo represente su diagnóstico. Yo soy más que una etiqueta como neurodivergente. Soy más que un doctor y tú eres parte de esa respuesta. Encuéntrate, encuentra este espacio, encuentra ese lugar en tu vida para poder seguir creciendo. No te quedes simplemente con ese pequeño mundo reduccionista donde alguien te dijo que tenías un diagnóstico. El diagnóstico es una forma de poder comprender hasta dónde, pero desde ahí se puede hacer mucho más. Los grandes atletas olímpicos que luego nos muestran esa capacidad, esa garantía que ellos hacen de sus entrenamientos y que logran después de mucho entrenamiento romper una barrera, son parte de lo que los neurodivergentes hacemos cada día. Rompemos barreras, rompemos muchas veces aquellas cosas que nos han costado años y esos pequeños avances se traducen en una realidad. Hoy yo me siento orgulloso de poder decir que ciencia y humanidad deben ir de la mano. Y en Isora Neurociencia tenemos una frase que se acuñó debido a mi condición de salud, que la mejor profesión es ser persona. Nunca lo olvides, ser persona es lo que nos une a todos, neurotípicos y neurodivergentes.